Nunca imaginé que el sonido de un motor aparcando frente a mi villa en Costa Brava, ese refugio sagrado donde siempre había encontrado paz después de perder a mi esposo, se convertiría en el preludio del infierno. Pero bastó ver a mi hijo, Ricardo, bajando del coche acompañado de su nueva esposa Marisol, una mujer a la que apenas había visto una vez en la apresurada boda hace 6 meses, para que algo dentro de mí se tensara sin explicación. Me llamo Ariana Vega. Tengo 62 años, soy viuda desde hace 8 y pensé que lo peor que me podía pasar en la vida ya había pasado cuando enterré a Javier, mi esposo, el arquitecto más respetado de Barcelona. ¿Cómo me equivoqué? Estaba en el balcón de mi villa terminando de leer Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Siempre me han fascinado las novelas de misterio. Qué ironía cuando escuché las ruedas sobre la grava de mi entrada. No esperaba visitas. Ricardo siempre llamaba antes de venir desde Barcelona. Siempre. Dejé el libro sobre la mesa de mimbre y me asomé. El sol de la tarde pintaba el Mediterráneo de dorado, pero lo que vi abajo me enfrió la sangre a pesar del calor de julio. Marisol descendió del coche primero. Eso debió ser mi primera señal de alarma. No esperó a que Ricardo le abriera la puerta como suele hacer un marido atento. Ella salió con la determinación de una mujer que conoce exactamente hacia dónde se dirige y qué va a encontrar allí. Sus ojos escondidos detrás de unas gafas de sol caras recorrieron mi villa de 2 plantas como si estuviera evaluando, tasando, calculando. Llevaba un vestido blanco impecable, demasiado elegante para una visita casual a la suegra, y sus tacones rojos resonaron contra las piedras como pequeños martillazos. Se detuvo frente a la puerta principal y sonrió. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de alguien que acaba de reconocer algo que desea poseer. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo en voz alta, aunque yo aún no había bajado. Lo dijo para sí misma, o quizá para Ricardo. Perfecta para una familia. La manera en que enfatizó una familia me erizó la piel. Ricardo salió del lado del conductor. Mi hijo. Mi único hijo después de que su hermano mayor Santiago se alejara de mí hace años por diferencias que nunca sanaron del todo. Ricardo, mi niño sensible, el diseñador gráfico talentoso que prefería trabajar desde casa, que lloraba viendo películas tristes, que me llamaba cada domingo para preguntarme cómo estaba. Pero el hombre que vi descender del coche no era mi Ricardo. Este Ricardo tenía los hombros caídos. Movía las manos con torpeza al sacar las maletas del maletero. Llevaba una camisa de manga larga a pesar del calor extraño en él, que siempre prefería camisetas frescas en verano. Y cuando Marisol le habló, él dio un pequeño respingo como si lo hubieran pinchado. «Ricardo, las maletas, no las dejes ahí en medio», ordenó ella sin mirarlo, ocupada revisando su teléfono. Sí, ya voy», murmuró él. «Sí, mi hijo y...». Mi hijo diciendo sí, de esa manera sumisa, bajé las escaleras rápidamente alisando mi vestido de lino. Había estado cuidando mis rosales esa mañana, pero me había cambiado para leer. Gracias a Dios no me encontraron desaliñada. «Ricardo, hijo», llamé desde la puerta forzando una sonrisa. Él levantó la vista y por un momento, solo un momento, vi a mi niño. Sus ojos chocolates se iluminaron y abrió la boca para responder, pero entonces Marisol se giró hacia mí. «Ariana», dijo, no mamá, o suegra, o siquiera señora Vega. Solo mi nombre, como si fuéramos conocidas casuales. «Espero que no te importe que vengamos sin avisar. Ricardo insistió en que estarías feliz de vernos». Mentira. Pude verlo en la manera en que Ricardo evitó mi mirada. Él no había insistido en nada. Probablemente ni siquiera había querido venir. «Por supuesto que no me importa», mentí también, manteniendo la cortesía que mi madre me enseñó. «Esta es vuestra casa. Pero...» «¿Va todo bien? ¿Ha pasado algo?» «Todo perfecto», respondió Marisol subiendo los escalones hacia mí. Me besó en ambas mejillas, el saludo tradicional español, pero sus labios apenas rozaron mi piel. Fríos, calculados. Simplemente queríamos pasar unos días junto al mar. Barcelona está insoportable en julio. Demasiados turistas. Ricardo finalmente llegó a la puerta con 2 maletas grandes. 2, como si planearan quedarse semanas, no días. «Hola, mamá», susurró, y cuando me abrazó sentí lo delgado que estaba. Mis manos tocaron sus costillas a través de la camisa. ¿Cuándo había perdido tanto peso? «Hijo, estás muy delgado», dije en voz baja solo para él. «He estado ocupado con trabajo», respondió rápidamente. Demasiado rápidamente.
Fue entonces cuando lo vi un moretón amarillento en su muñeca izquierda apenas visible, donde la manga se había subido un poco al cargar las maletas. Lo cubrió rápidamente con su reloj, pero yo lo había visto. Una madre siempre ve. Pasad, pasad. Haré limonada fresca. Dije tragándome las preguntas que ardían en mi garganta. Marisol entró primero, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de baldosas catalanas que Javier había elegido personalmente hace 20 años. Sus ojos lo escanearon todos los muebles antiguos, las pinturas en las paredes. El piano de cola en el salón que Ricardo solía tocar cuando era niño. Pude ver su mente trabajando calculando valores. «Tienes buen gusto, Ariana», comentó pasando un dedo sobre la repisa de la chimenea como si buscara polvo. «Estas antigüedades deben valer una fortuna». «Son recuerdos familiares», respondí con sequedad. «No están en venta». Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto que no. La familia es lo más importante, ¿verdad, cariño?». Le lanzó una mirada a Ricardo que asintió automáticamente. Sí, la familia es lo más importante. Otra vez ese sí sumiso, como un perro adiestrado. Les mostré la habitación de invitados, la que tiene vistas al mar, la mejor de la casa después de la mía. Marisol inspeccionó el baño, abrió el armario, probó la firmeza del colchón con una mano. «Servirá», declaró como si estuviera aprobando una habitación de hotel. Ricardo no dijo nada, solo dejó las maletas en el suelo y se quedó allí con las manos colgando a los lados esperando. «¿Qué instrucciones? Permiso para hablar, descansad un poco», sugerí. «Prepararé la cena. ¿Aún te gusta la paella, Ricardo?». Sus ojos se iluminaron por un segundo. «Me encantaría, mamá. Hace meses que no como tu paella». «Yo prefiero algo más ligero», interrumpió Marisol. «Ensalada, quizá. Estoy cuidando mi figura». «Por supuesto», dije aunque no le había preguntado a ella. Mientras bajaba a la cocina escuché sus voces en el piso superior. No las palabras exactas, pero el tono. Ella hablaba con esa voz controlada firme. Él respondía en monosílabos. Luego silencio. Un silencio espeso e incómodo. Algo estaba terriblemente mal. En la cocina saqué los ingredientes para la paella, mientras mi mente trabajaba. 8 años viviendo sola me habían enseñado a confiar en mis instintos, y mis instintos me gritaban que esta visita no era lo que parecía. Mientras limpiaba las gambas, recordé la última vez que vi a Ricardo y Marisol juntos en su boda apresurada. Fue en el Ayuntamiento de Barcelona, una ceremonia civil pequeña con solo 10 invitados. Ricardo me había llamado solo 2 semanas antes para anunciar que se casaba. Mamá conocía a alguien especial. Había dicho por teléfono con esa emoción nerviosa que reconocía de cuando era adolescente. Se llama Marisol. Es increíble, inteligente, segura de sí misma. Mamá creo que es la indicada. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?, había preguntado yo tratando de no sonar alarmada. 4 meses. Sé que parece rápido, pero cuando sabes, sabes. ¿Verdad? 4 meses. Y ahora se casaban. Le había pedido que esperaran que la trajera a conocerme primero, que se tomaran su tiempo. Pero él había insistido. Y yo, no queriendo ser la suegra controladora que ahuyenta a las novias, había aceptado asistir a la boda con una sonrisa. Marisol había sido encantadora ese día. Perfecta incluso. Vestido blanco de diseñador, maquillaje impecable, modales refinados. Había hablado de su trabajo como asesora financiera, en términos vagos, cuando le pregunté. Dijo que sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella era joven y que no tenía familia cercana. Una huérfana que había construido su vida desde cero. ¿Cómo no iba a compadecerme de ella? Pero ahora, cortando tomates para la ensalada que ella había pedido, recordaba pequeños detalles que entonces ignoré. La manera en que había evaluado mi vestido de madre de la novia, un Chanel vintage que Javier me había regalado con esa mirada calculadora. Cómo había preguntado como de pasada si Ricardo era hijo único. La forma en que sus ojos se habían iluminado cuando mencioné también casualmente que mi esposo había dejado algunos ahorros. Algunos ahorros era un eufemismo. Javier había sido uno de los arquitectos más exitosos de Cataluña. Esta villa en Costa Brava era solo una de nuestras propiedades. Teníamos un piso en Barcelona, inversiones, cuentas de ahorro. Nada extravagante para los estándares de los verdaderamente ricos, pero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida y dejar una herencia generosa a mis hijos. ¿Era eso lo que Marisol buscaba? Dinero no. Tenía que ser paranoia.
No todos los que se acercan a mi familia quieren nuestro dinero. Ricardo es un hombre adulto capaz de elegir a su propia esposa. Yo solo era una madre preocupada viendo fantasmas donde no los había. O eso me dije mientras preparaba la cena. A las 7 de la tarde los llamé para cenar. El sol comenzaba a descender sobre el Mediterráneo pintando el cielo de naranjas y rosas. Había puesto la mesa en la terraza con las velas que Javier siempre insistía en usar para las cenas familiares. Música suave de guitarra española sonaba de fondo. Todo perfecto para una reunión familiar tranquila. Pero nada sobre esa cena fue tranquilo. Marisol bajó primero ahora vestida con un caftán de seda blanco que susurraba mientras caminaba. Se había soltado el cabello negro, largo, brillante, perfecto. Ricardo la seguía 3 pasos detrás como una sombra. ¡Qué encantador!, comentó Marisol sentándose en la cabecera de la mesa. Mi sitio, donde siempre me sentaba cuando Javier estaba vivo, pero no dije nada. Ricardo se sentó a su lado, no frente a ella, como haría una pareja normal que quiere verse durante la cena, al lado donde ella podía tocarlo, controlarlo. Serví la paella y la ensalada. El aroma del azafrán y el marisco llenaba el aire de la noche. Ricardo se sirvió una porción generosa. Mi hijo siempre había tenido buen apetito, pero antes de que pudiera llevarse el primer bocado a la boca, Marisol habló. Cariño, ¿no crees que es mucho arroz? Sabes que estás intentando perder peso. Ricardo bajó el tenedor. Tienes razón, lo siento. Lo siento por servirse comida en la mesa de su propia madre. Ricardo siempre ha sido delgado. Intervine tratando de mantener la voz neutral. Un poco de paella no le hará daño. Ah, pero es que él ha subido un poco últimamente, respondió Marisol con esa sonrisa condescendiente. Yo solo cuido de él. Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? La implicación flotó en el aire como humo tóxico. Yo no había cuidado bien de mi hijo, pero ella sí lo haría. Mamá hace la mejor paella del mundo, murmuró Ricardo, pero su voz no tenía la convicción de antes. Estoy segura de que sí, concedió Marisol probando un bocado pequeño de su ensalada. Aunque personalmente prefiero la cocina moderna, menos grasas, más saludable. Ariana, ¿has pensado en actualizar tu forma de cocinar? A tu edad deberías cuidar el colesterol. Mi edad. Respiré profundo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada palabra era un pequeño corte diseñado para hacerme sentir vieja, irrelevante, reemplazable. Mi colesterol está perfecto, gracias, respondí con una sonrisa forzada. Mi médico dice que viviré hasta los 90 con la salud que tengo. ¡Qué maravilla!, dijo ella sin ningún entusiasmo. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por comentarios superficiales sobre el clima, las vistas, los turistas en la costa. Ricardo apenas habló. Cada vez que abría la boca, Marisol lo corregía o completaba sus frases por él. Hoy vimos, comenzó Ricardo. Un restaurante precioso, terminó Marisol. Deberíamos llevarte algún día, Ariana, aunque quizás sea demasiado moderno para tu gusto. Pensaba que podríamos, intentó Ricardo de nuevo. Ir a nadar mañana sí, pero temprano antes de que la playa se llene de gente. Decidió Marisol por ambos. Fue doloroso de presenciar. Mi hijo, un hombre de 34 años, reducido a fragmentos de oraciones que otra persona completaba. Cuando Marisol decidió que habíamos terminado, Ricardo se ofreció a recoger la mesa. Yo ayudo, dije levantándome. No, descansa, insistió Marisol. Tú ya has hecho suficiente. Ricardo y yo nos encargaremos. Los matrimonios deben trabajar juntos, ¿no es así, cariño? Sí, tienes razón. Los observé llevar los platos a la cocina. Marisol caminaba adelante, Ricardo detrás, siempre siguiendo. Me quedé en la terraza mirando el mar oscurecerse mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Las olas rompían suavemente contra las rocas abajo, un sonido que siempre me había calmado. Pero esa noche solo aumentaba mi inquietud. Algo andaba mal con mi hijo, algo más profundo que simplemente estar enamorado y complacer a su nueva esposa. Había visto ese tipo de sumisión antes en las noticias, en los documentales sobre relaciones abusivas. Pero esas cosas les pasaban a otras familias, no a la mía. ¿O sí? Escuché sus voces dentro de la casa, Marisol dando instrucciones sobre dónde poner cada plato, Ricardo respondiendo con esos síes mecánicos. Y entonces un sonido que me heló la sangre, un plato rompiéndose seguido de silencio.
Me levanté rápidamente y entré a la cocina. Ricardo estaba agachado recogiendo los fragmentos de uno de mis platos buenos porcelana antigua de Limoges que había heredado de mi madre. Sus manos temblaban. Lo siento mucho, repetía con voz de pánico. Fue un accidente, yo. Los accidentes pasan, dije suavemente arrodillándome junto a él. No pasa nada, hijo. Pero Marisol estaba de pie sobre nosotros con los brazos cruzados y esa expresión de placer. Estaba disfrutando verlo en este estado. Siempre tan torpe, dijo ella con un suspiro teatral. Te dije que tuvieras cuidado. Estos son platos antiguos de tu madre, Ricardo. Irreemplazables. Yo... lo siento. Ya está. Intervine firmemente tomando los pedazos de porcelana de sus manos. Solo es un plato. He roto docenas en mi vida. No importa. Nuestros ojos se encontraron los míos y los de mi hijo, y en ese breve momento vi algo que me rompió el corazón: miedo. Mi hijo me tenía miedo. No a mí. Tenía miedo de lo que Marisol haría después cuando estuvieran solos. Ve a descansar, le dije suavemente. Yo termino aquí. Sí, ve, secundó Marisol tomando su brazo con más fuerza de la necesaria. Has tenido un día largo. Los vi subir las escaleras. La mano de ella en su codo guiándolo como se guía a un niño o a un prisionero. Terminé de limpiar la cocina en silencio, pero mi mente no estaba en silencio en absoluto. Estaba gritando. Algo terrible estaba sucediendo en mi casa bajo mi propio techo, y yo apenas comenzaba a vislumbrar la profundidad de la pesadilla. Esa noche, cuando me acosté en mi habitación con la puerta entreabierta, como siempre un hábito desde que Javier murió, y el silencio de esta casa grande me asustaba, escuché algo que confirmó mis peores temores. Eran las 11:30. La casa había estado en silencio durante 1 hora. Creía que todos dormían. Pero entonces escuché pasos ligeros en el pasillo, pasos de hombre descalzos tratando de ser silenciosos. Me asomé apenas por la puerta. Era Ricardo bajando las escaleras en pijama. ¿A dónde iba a esta hora? Esperé 30 segundos y lo seguí manteniendo distancia. Mi corazón latía con fuerza, parte preocupación, parte vergüenza de espiar a mi propio hijo. Pero necesitaba saber. Lo encontré en la cocina sirviéndose un vaso de agua del grifo. Sus manos aún temblaban. A la luz de la luna que entraba por la ventana pude verlo claramente, los hombros hundidos, la cabeza gacha, el peso del mundo sobre él. «¿Ricardo?», susurré desde el umbral. Él dio un salto derramando el agua. Se giró con los ojos muy abiertos, asustado. Cuando vio que era yo, su cuerpo se relajó ligeramente. «Mamá, lo siento. ¿Te desperté? No dormía. Mentí. Vine por agua también». Nos quedamos allí en el silencio incómodo de dos personas que saben que necesitan hablar pero no saben cómo empezar. Finalmente yo rompí el silencio. «¿Va todo bien, hijo? Pareces tenso». «Estoy bien», respondió automáticamente, demasiado rápidamente. «Solo cansado del viaje». «Ricardo», usé mi voz de madre, esa que no admite mentiras. «Mírame». Él levantó la vista lentamente. Incluso en la oscuridad pude ver las ojeras, la palidez, la tristeza en sus ojos. «¿Eres feliz?», pregunté directamente. Abrió la boca, la cerró, miró hacia las escaleras comprobando que Marisol no estuviera allí. «Mamá», su voz se quebró. «Yo necesito pedirte algo. Lo que sea. Mañana Marisol quiere que prepares el desayuno temprano, a las 5 de la mañana. Le gusta desayunar al amanecer, dice que es más saludable». Las 5 de la mañana, ¿quién desayuna a las 5 de la mañana durante las vacaciones? Por supuesto, dije escondiendo mi indignación. Si eso es lo que ella quiere. Y tragó saliva. «Por favor, mamá, cuando ella hable, no la contradigas, no discutas, solo acepta lo que diga. ¿De acuerdo?». Me quedé helada. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque miró hacia las escaleras otra vez con ese miedo en los ojos. «Porque es más fácil así, para todos. Por favor, mamá, solo obedece sin quejarte. Estará bien, obedece, sin quejarte». Nunca en 34 años pensé que escucharía esas palabras de boca de mi hijo. Mi niño que solía defenderme de cualquiera. Mi niño que me llamaba su heroína. Mi niño pidiéndome que me sometiera a una extraña en mi propia casa. «Ricardo, si hay algo mal, si ella te está haciendo daño». No, interrumpió rápidamente. Demasiado rápidamente. «Ella es maravillosa. Es solo que
Tiene sus maneras, y es más fácil si todos cooperamos. ¿Sí? Ahí estaba otra vez. Ese sí, al final buscando mi confirmación, mi obediencia. Lo abracé. Sentí sus costillas prominentes, su cuerpo tenso, su respiración entrecortada. Estaba al borde de las lágrimas, lo sabía. Mi hijo estaba sufriendo y apenas podía admitirlo, tal vez ni siquiera a sí mismo. Está bien, susurré, aunque todo en mí gritaba que no estaba bien. Haré lo que pides. Pero quiero que sepas que esta siempre será tu casa. Siempre estarás a salvo aquí. ¿Lo entiendes? Asintió contra mi hombro. Luego se separó rápidamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Tengo que volver, dijo. Si se despierta y no estoy... No terminó la frase. No hacía falta. Si se despertaba y él no estaba, habría consecuencias. Lo vi subir las escaleras, cada paso pesado como si cargara cadenas invisibles. Cuando desapareció en la oscuridad del segundo piso, me quedé allí en mi cocina con la luna brillando sobre las baldosas que Javier y yo habíamos elegido juntos hace tantos años. Mi esposo muerto, mi hijo en peligro y una extraña en mi casa que obviamente tramaba algo más que unas vacaciones en la costa. Puse la alarma de mi teléfono para las 4 de la mañana. Si ella quería desayuno a las 5, yo estaría lista. Pero no por obediencia. Estaría lista porque necesitaba observar, aprender, entender exactamente qué tipo de mujer era Marisol Reyes. Porque una cosa estaba clara, esta mujer no había venido a mi casa por amor a mi hijo. Había venido por algo más. Algo que yo tenía. Algo que ella quería. Y yo, Ariana Vega, viuda madre, y aunque lo había olvidado en años de soledad y duelo luchadora, no iba a permitir que nadie destruyera a mi familia. No sin pelear. La alarma sonó a las 4 de la mañana como una cachetada en la oscuridad. La apagué rápidamente, todavía aturdida mi mente tratando de recordar por qué demonios me había puesto una alarma a esta hora absurda. Entonces lo recordé. Marisol, el desayuno, las 5 de la mañana. Obedece sin quejarte, habían sido las palabras de Ricardo. Me levanté encogiéndome cuando mis rodillas crujieron, recordatorios de que aunque mi mente aún se sentía joven, mi cuerpo tenía 62 años. Me puse la bata de seda azul que Javier me había regalado en nuestro 20º aniversario. La tela estaba desgastada en los bordes, pero me negaba a deshacerme de ella. Era como mantener un pedazo de él cerca. El piso de baldosas estaba frío bajo mis pies descalzos mientras bajaba las escaleras en la oscuridad. Conocía cada escalón, cada rincón de esta casa. Javier y yo la habíamos diseñado juntos, pasamos horas eligiendo cada detalle. Él la llamaba nuestra obra maestra final. Nunca imaginó que un día yo caminaría por ella sola. Ninguno de nosotros lo imaginó. La cocina estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Encendí la lámpara sobre el mostrador, una luz suave que no era tan agresiva como las luces del techo, y comencé a trabajar. ¿Qué se sirve en un desayuno digno de una princesa mandona a las 5 de la mañana? Decidí ir por todo. Si Marisol quería demostrar control, yo le demostraría que aún sabía ser anfitriona en mi propia casa. Saqué los huevos frescos que compro en la granja local cada semana, pan artesanal de la panadería del pueblo, jamón ibérico, queso manchego, tomates maduros para untar en el pan, aceite de oliva virgen extra de la cooperativa donde mi esposo invertía, naranjas para zumo fresco. Mientras trabajaba mi mente no podía dejar de reproducir la conversación de la noche anterior, la manera en que Ricardo había dicho «obedece», la vergüenza en sus ojos, el miedo. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo había permitido mi hijo que alguien lo redujera a este estado de sumisión? Pensé en la última vez que lo había visto antes de la boda. Había sido en marzo, hace 4 meses. Había venido a pasar un fin de semana largo aquí solo él. Habíamos caminado por la playa, cocinado juntos, reído como cuando era niño. Me había hablado de su trabajo, de los proyectos de diseño que estaba completando para clientes internacionales. Había estado animado, feliz. ¿Qué había pasado entre marzo y ahora Marisol? Marisol había pasado. El reloj marcaba las 4:45 cuando terminé de preparar todo. La mesa del comedor lucía perfecta, mantel blanco de lino, servilletas dobladas, cristalería brillante, cubiertos de plata pulidos. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Todo estaba listo. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Pasos. En el piso superior.
No eran los pasos pesados de alguien que se acaba de despertar. Eran pasos ligeros, deliberados, sigilosos. Y no venían de la habitación de invitados donde dormían Ricardo y Marisol. Venían del pasillo, moviéndose, buscando. Apagué la luz de la cocina y me quedé inmóvil escuchando. Mi corazón latía tan fuerte que temía que quien fuera arriba pudiera escucharlo. Los pasos se detuvieron. Una puerta se abrió con un leve crujido, una puerta que yo conocía perfectamente. La puerta del estudio de Javier. Nadie había entrado a ese estudio en 8 años excepto yo. Lo mantenía cerrado con llave. Era mi santuario privado lleno de los recuerdos de mi esposo, sus bocetos, sus libros de arquitectura, las fotografías de todos sus proyectos. Y sí, también guardaba allí nuestros documentos importantes, escrituras de propiedades, testamento, información bancaria, pólizas de seguro. Todo bajo llave en su escritorio. ¿Quién demonios estaba intentando entrar ahí? No necesitaba 3 intentos para adivinar. Subí las escaleras tan silenciosamente como pude, agarrándome a la barandilla para no hacer crujir los escalones de madera. Llegué al segundo piso justo a tiempo para ver una silueta frente a la puerta del estudio. Marisol. Estaba vestida completamente jeans negros, blusa blanca, el cabello recogido en una coleta eficiente, como si hubiera planeado estar despierta y activa a las 4:30 de la mañana. Tenía algo en la mano que brillaba con la luz de su teléfono, una pequeña linterna. Y en la otra mano, ¿qué era eso? Parecía una ganzúa. Observé oculta en las sombras del pasillo mientras ella manipulaba la cerradura del estudio. No era una aficionada. Sus movimientos eran seguros, practicados. Había hecho esto antes. El cerrojo se dio con un clic suave. La puerta se abrió. Marisol entró y la luz de su teléfono iluminó el interior del estudio. La vi moverse directamente hacia el escritorio de Javier, como si supiera exactamente lo que buscaba. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Podía confrontarla ahora mismo. Podía encender las luces y preguntarle qué demonios creía que estaba haciendo. Podía llamar a la policía por allanamiento. Pero entonces pensé en Ricardo, en su cara de miedo, en su petición: «Por favor, mamá, obedece sin quejarte». Si la confrontaba ahora, si causaba un escándalo, Marisol se pondría a la defensiva. Negaría todo, manipularía a Ricardo en mi contra, y yo perdería cualquier oportunidad de descubrir qué estaba planeando realmente. No, necesitaba ser más inteligente que esto. Retrocedí silenciosamente hacia las escaleras. Bajé a la cocina. Encendí las luces como si acabara de llegar. Puse agua a hervir con más ruido del necesario. Abrí y cerré gabinetes. 30 segundos después escuché los pasos de Marisol bajando las escaleras. Rápidos ahora, tratando de llegar a la cocina antes de que yo fuera a buscarla. Entró a la cocina con una sonrisa brillante, como si acabara de despertar. «Ariana, qué madrugadora eres. Espero no haberte despertado». «Para nada», mentí manteniendo mi voz alegre. «Siempre me levanto temprano. El amanecer es mi momento favorito del día». Énfasis en siempre, dejándole saber que esto era mi rutina, mi casa, mi territorio. Ella captó el mensaje, pero su sonrisa no vaciló. «Qué coincidencia. A mí también». Se acercó a la mesa y examinó el desayuno con esa mirada evaluadora. «Vaya, te has esmerado. Para mi familia siempre me esmero». «Qué dulce». Se sentó sin esperar invitación, en la cabecera de la mesa otra vez. «Aunque Ricardo me ha dicho que últimamente has estado un poco olvidadiza. Es normal a tu edad. ¿Has pensado en ver a un médico?» Ahí estaba, el primer golpe de la mañana. «Mi memoria está perfecta, gracias», respondí con más filo del que pretendía. «Puedo recordar cada detalle de esta casa, cada conversación, cada cara que he conocido. Tengo una memoria excelente». Por supuesto, su sonrisa se torció apenas. Le había marcado un punto. «Solo me preocupo. Ricardo se preocupa también. Es importante para las personas mayores mantenerse vigiladas. Personas mayores, vigiladas». «¿Café?», ofrecí ignorando el comentario. «Té verde si tienes. El café no es bueno para el corazón». Claro que tenía té verde. Tenía de todo. Le preparé su té mientras ella revisaba su teléfono enviando mensajes a alguien. ¿A quién? A las 5 de la mañana Ricardo bajó a las 5:15 vistiendo el mismo atuendo de manga larga de ayer, a pesar del calor veraniego. Sus ojos se encontraron con los míos con una pregunta silenciosa. «¿Está todo bien?».
Le sonreí tranquilizadoramente. Él se relajó apenas. Buenos días, cariño. Lo saludó Marisol dándole un beso en la mejilla que parecía más marca de propiedad que afecto. Mira qué desayuno tan elaborado nos ha preparado tu madre. Espero que no haya sido demasiado esfuerzo para ella. Mamá siempre hace los mejores desayunos, dijo Ricardo, y por un momento escuché a mi verdadero hijo en esas palabras. Marisol sirvió té verde para ambos, sin preguntarle a Ricardo qué quería, simplemente decidiendo por él. Pero a partir de ahora quizá deberíamos simplemente hacer nuestro propio desayuno. No queremos ser una carga. No son ninguna carga, dije firmemente. Ricardo es mi hijo. Siempre será bienvenido a todo en esta casa. Nuestras miradas se encontraron sobre la mesa, un desafío silencioso. Ella sabía que yo sabía que algo andaba mal, y yo sabía que ella sabía que no iba a rendirme fácilmente. ¡Qué generosa!, dijo finalmente bajando la vista a su teléfono otra vez. Desayunamos en un silencio tenso. Bueno, Marisol y yo desayunamos. Ricardo picoteó su comida después de que Marisol comentara 3 veces sobre las calorías en el jamón ibérico y el queso manchego. Cuando Marisol decidió que habíamos terminado, Ricardo se ofreció a lavar los platos. Yo te ayudo, hijo, dije levantándome. No, mamá, descansa, has hecho suficiente. Pero había algo en sus ojos, una urgencia. Quería hablar conmigo a solas. Insisto, dije. Además, así podemos ponernos al día. Hace meses que no charlamos como antes. Marisol miró entre nosotros calculando. Luego se levantó con un suspiro teatral. Está bien, ustedes dos tengan su momento de madre e hijo. Yo iré a dar un paseo por la playa. El ejercicio matutino es importante. Nos besó a ambos, a mí en la mejilla, con esos labios fríos, a Ricardo en la boca, con una posesividad que me revolvió el estómago, y salió por la puerta de atrás que daba al sendero hacia la playa. En cuanto la vimos desaparecer detrás de las dunas, Ricardo se desplomó contra el mostrador de la cocina. Gracias, mamá, susurró. Gracias por no hacer comentarios, por no discutir. Ricardo. Tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas a pesar del calor de la mañana. Hijo mío, ¿qué está pasando? Nada, yo... No me mientas. Usé la voz que siempre funcionaba cuando era adolescente y trataba de esconderme algo. Te conozco desde que naciste. Sé cuando algo va mal. Muy mal. Abrió la boca. La cerró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Ella, empezó. Marisol solo quiere. Ella quiere asegurarse de que estemos bien. Financieramente, como pareja. ¿Qué significa eso? Significa que tragó saliva. Significa que ha estado preguntando sobre la herencia, sobre lo que papá dejó, sobre tus propiedades. Mi sangre se enfrió. ¿Por qué le importaría eso? Ella dice que como soy tu único hijo heredero porque Santiago está fuera de tu testamento, ¿verdad? Ella y yo deberíamos empezar a planear para el futuro, para cuando tú... No terminó la frase, pero no hacía falta. Para cuando yo muera, completé por él. Asintió miserablemente. Ricardo, tengo 62 años. Mi médico dice que probablemente viviré hasta los 90. ¿Por qué demonios estáis planeando mi herencia ahora? Eso es lo que le dije, respondió rápidamente. Le dije que aún tienes mucha vida por delante, que no hay prisa, pero ella insiste en que es importante ser práctico, que las personas mayores a menudo no saben o se confunden. Ahí estaba otra vez, la insinuación de que mi mente estaba fallando. Mi mente está perfecta, dije cortante. Lo sé, mamá, yo lo sé, pero ella... Miró hacia la puerta comprobando que Marisol no hubiera regresado. Ella dice que has estado actuando raro últimamente, que cuando hablamos por teléfono olvidas cosas, que repites historias, que... Ricardo, lo interrumpí. Nada de eso es cierto, y tú lo sabes. Cerró los ojos. Una lágrima finalmente escapó rodando por su mejilla. Lo sé, susurró, pero ella es muy convincente. A veces me hace dudar de mi propia memoria. De lo que es real. Gaslighting. La palabra apareció en mi mente como una alarma roja. Marisol estaba haciendo gaslighting a mi hijo, y aparentemente también intentaba hacérmelo a mí. ¿Qué más ha dicho? Presioné suavemente. ¿Qué más está buscando? Ricardo dudó. Luego, en voz muy baja,
Ella quiere saber dónde guardas los documentos importantes. Las escrituras de esta casa, del piso en Barcelona, los números de cuenta, el testamento. Mi estómago se apretó. ¿Para qué querría saber eso? Dice que es por seguridad, que si algo te pasara necesitaríamos acceso rápidamente, que sería irresponsable no estar preparados. ¿Y tú? ¿Le has dicho dónde están? No, sacudió la cabeza vigorosamente. No lo sé. Tú nunca me lo has dicho. Siempre has manejado tus propios asuntos. Pequeña bendición. Pero significaba que Marisol había estado buscando por su cuenta. De ahí su excursión al estudio de Javier esta madrugada. Ricardo, lo hice mirarme a los ojos. Necesito que me digas la verdad. ¿Ella te hace daño? Apartó la mirada. No físicamente, murmuró. No físicamente. Lo que significaba que sí le hacía daño de otras maneras. Cuéntame. Ella solo tiene estándares muy altos. Quiere que yo sea la mejor versión de mí mismo. A veces soy no lo suficientemente bueno, y ella necesita corregirme. Es normal en las relaciones, ¿verdad? No, dije firmemente. No es normal que alguien te haga sentir que nunca eres suficiente. No es normal controlar cada aspecto de tu vida. No es normal, Ricardo. Pero yo la amo, susurró. Y ella dice que me ama, que solo quiere protegerme. Protegernos. Clásico. Amor mezclado con control. La receta perfecta para el abuso. ¿Te ha amenazado? Pregunté. ¿Te ha dicho qué pasará si la dejas? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Qué dijo? Que... Su voz se quebró. Que si intento dejarla me arruinará. Profesionalmente. Económicamente. Dice que tiene contactos. Que puede hacer que nadie me contrate otra vez. Y que si hablo con alguien sobre nuestra relación, si digo algo malo sobre ella... ¿Qué? Que te hará daño, mamá. A ti. Dice que sería muy fácil que una mujer mayor como tú tuviera un accidente. El aire desapareció de mis pulmones. Esta mujer no solo estaba abusando de mi hijo, me estaba amenazando a mí también, a través de él. Por eso vine aquí. Continuó Ricardo, las palabras saliendo en torrente ahora. No fueron vacaciones. Ella quería venir. Insistió. Dijo que era hora de conocer mejor a mamá, de entender la situación familiar. Y yo tenía miedo de lo que haría si decía que no. Tomé a mi hijo en mis brazos y lo dejé llorar. Lloró como no lo hacía desde que era niño, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Acaricié su cabello todavía suave, aún mi bebé, en tantas formas, y dejé que sacara todo el veneno que había estado tragando durante meses. Voy a arreglar esto, le prometí. No sé cómo todavía, pero lo voy a arreglar. Nadie amenaza a mi familia. Nadie. No puedes hacer nada, dijo desesperado. Ella es demasiado lista. Tiene todo planeado. Si intentas algo lo sabré. Y entonces seré más lista que ella, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Ricardo confía en mí. Solo dame tiempo. Y mientras tanto necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Actúa normal. Sigue con su juego. No le hagas saber que me has contado nada. ¿Puedes hacer eso? Creo que sí. Bien. Limpié sus lágrimas con mi pulgar. Somos más fuertes de lo que ella cree. Tú y yo. Los Vega no nos rendimos fácilmente. Sonrió débilmente. Como tú y papá solían decir. Exacto. Como yo y papá solíamos decir. Lavamos los platos en silencio, después de eso cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando terminamos, Ricardo subió a ducharse, y yo me quedé en la cocina, mi mente trabajando a 1000 por hora. Marisol Reyes, si ese era siquiera su verdadero nombre, había venido a mi casa con un plan. Un plan que involucraba mi muerte, o al menos mi incapacitación. Un plan que la dejaría a ella y a Ricardo, o solo a ella más probablemente, en control de mi patrimonio. Pero ella no sabía algo crucial. Yo había pasado 40 años casada con uno de los hombres más astutos de España. Javier Vega no había construido su imperio siendo ingenuo o confiado. Me había enseñado a proteger lo que era mío, a no firmar nada, sin leer cada palabra 3 veces, a mantener mis documentos más importantes en lugares donde solo yo pudiera encontrarlos. Marisol podía buscar en el estudio de Javier todo lo que quisiera. No encontraría nada realmente importante allí. Las escrituras originales, el testamento, los números de las cuentas más significativas. Todo estaba en una caja fuerte en el sótano que ni siquiera Ricardo conocía, pero no podía simplemente expulsar a Marisol.
Si lo hacía ella, ejecutaría sus amenazas contra Ricardo. Necesitaba ser más inteligente. Necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. Y sobre todo necesitaba ayuda. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Diga, respondió una voz ronca de mujer al tercer tono. Isabel, dije. Soy Ariana, necesito tu ayuda. Y va a sonar completamente loco. Isabel Torres llegó a mi villa exactamente 45 minutos después de mi llamada. La vi estacionar su viejo Seat Toledo azul en la entrada y bajar con la agilidad de alguien 20 años más joven, aunque tenía 68. Había sido inspectora de la policía de Barcelona durante 30 años, antes de jubilarse, y mudarse a una casa a 500 metros de la mía buscando la tranquilidad que la ciudad ya no le ofrecía. Nos habíamos hecho amigas hace 5 años cuando unos ladrones intentaron entrar a mi casa durante mis vacaciones de invierno en Madrid. Isabel los había escuchado, llamó a la policía local y cuando llegué a casa 3 días después, me recibió con un informe completo de todo lo que había pasado, incluyendo fotos de los sospechosos que había tomado desde su ventana con su cámara de largo alcance. «Vieja costumbre», había dicho con una sonrisa. Una vez policía, siempre policía. Desde entonces nos juntábamos para café cada 2 semanas compartiendo historias chismes del pueblo y a veces simplemente disfrutando del silencio cómodo de 2 mujeres que habían vivido lo suficiente para no necesitar llenar cada momento con palabras. La recibí en la puerta antes de que tocara el timbre. «Entra rápido», susurré mirando hacia las escaleras. Ricardo seguía en la ducha y Marisol aún no había regresado de su paseo por la playa, si es que realmente estaba en la playa y no buscando información sobre mí en el pueblo. Isabel entró con una mochila pequeña colgada del hombro. Su cabello gris corto estaba despeinado por el viento y sus ojos azules agudos como siempre me escanearon de arriba a abajo. «Te ves terrible», dijo sin rodeos. «No has dormido». «Apenas 3 horas». La guié hacia la cocina y cerré la puerta. «Gracias por venir tan rápido. Dijiste que era urgente. Y cuando Ariana Vega dice que algo es urgente, sé que es serio». Se sentó en una de las sillas de la cocina y abrió su mochila sacando una pequeña libreta y un bolígrafo. «Ahora cuéntame todo, desde el principio. Y no te saltes nada». Le conté todo. La llegada inesperada de Ricardo y Marisol, la actitud controladora de ella, el miedo en los ojos de mi hijo, la petición de obedecer sin quejarte, el incidente de esta madrugada cuando la sorprendí tratando de forzar la cerradura del estudio de Javier. La conversación desgarradora con Ricardo sobre las amenazas de Marisol. Isabel tomó notas meticulosamente haciendo preguntas específicas de vez en cuando. «Dijiste que se llama Marisol Reyes». «Sí». «¿De dónde dice que es?» Nunca lo especificó claramente. Solo mencionó que creció sin padres que murieron cuando era joven. «Conveniente», murmuró Isabel. «Historia diseñada para generar simpatía y evitar verificación». «¿Qué quieres decir?», piénsalo, Ariana. Si dice que sus padres murieron hace años, nadie puede contactarlos para confirmar su historia. Nadie puede hacer preguntas incómodas sobre su pasado. Tenía razón. En la boda, cuando algunos invitados preguntaron sobre la familia de Marisol, ella había dado respuestas vagas y había cambiado rápidamente de tema. En ese momento pensé que era dolor perder a los padres jóvenes traumático, pero ahora me preguntaba si era algo más. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté. Isabel cerró su libreta y me miró con esa intensidad que probablemente había hecho confesar a docenas de criminales durante su carrera. «Primero necesito investigarla. Nombre completo, fecha de nacimiento si la tienes, cualquier documento que hayas visto. ¿Firmó algo en la boda? ¿Registro civil?» «Ricardo debe tener copias de los papeles del matrimonio». «Bien, necesito ver esos, discretamente». «¿Qué buscarás? Antecedentes, direcciones previas, otras identidades posibles. Si esta mujer es una estafadora profesional, no será la primera vez que lo hace. Y los estafadores dejan rastros». La palabra estafadora cayó pesadamente entre nosotras. Parte de mí aún quería creer que estaba exagerando, que Marisol simplemente era una mujer difícil, controladora tal vez, pero no una criminal. Pero la expresión en el rostro de Isabel me dijo que ella había visto esto antes. Segundos continuó. «Necesitamos pruebas de sus acciones. ¿Tienes cámaras de seguridad? Solo en el exterior. Javier las instaló hace años. No es suficiente. Necesitamos cámaras dentro de la casa.
en lugares estratégicos donde ella no las note. Tengo 3 en mi coche ahora mismo, las uso para vigilar aves oficialmente, pero funcionan perfectamente para vigilancia. Sonrió con ironía. ¿Dónde pasa ella más tiempo cuando tú no estás? El salón principal, la cocina, y sospecho que sigue intentando entrar al estudio de Javier. Perfecto, colocaremos cámaras en esos 3 lugares. Pequeñas discretas, se verán como decoración. ¿Es legal?, pregunté, aunque honestamente en ese momento no me importaba mucho la legalidad. En tu propia casa vigilando a alguien que potencialmente está planeando robarte, o algo peor, sí. Es legal. Pero incluso si no lo fuera completamente, Isabel se encogió de hombros. Primero protegemos a tu hijo y a ti, después nos preocupamos por tecnicismos legales. Asentí. Esta era la Isabel que recordaba de las historias que me había contado la detective, que siempre ponía a las víctimas primero. Tercero, dijo levantándose, necesito que mantengas a Ricardo seguro y que mantengas a Marisol confiada. No puede sospechar que estamos investigando. ¿Cómo hago eso? Actúa un poco vulnerable. Haz que piense que está ganando. Las personas como ella, controladoras, manipuladoras, bajan la guardia cuando creen que tienen el control absoluto. Se vuelven descuidadas. Dicen cosas que no deberían. Hacen movimientos que pueden rastrearse. ¿Quieres que finja ser la anciana senil que ella cree que soy? Exactamente. Isabel me apretó el hombro. Sé que va contra tu naturaleza. Eres fuerte e independiente, pero por ahora necesitas ser la actriz más convincente de tu vida. Escuchamos la puerta trasera abrirse. Marisol había regresado. Voy a salir por la puerta delantera, susurró Isabel, como si solo hubiera venido a devolverte un libro. Actúa normal. Espera, la detuve. ¿Cuánto tiempo crees que tomará investigarla? Si tengo suerte y ella es descuidada, 2 días. Si es profesional, tal vez 1 semana. Pero Ariana, sus ojos se oscurecieron. Confía en tus instintos. Si en algún momento sientes que tú o Ricardo están en peligro inmediato, llámame. No esperes a tener pruebas. ¿Entendido? Entendido. Isabel salió justo cuando Marisol entraba por la puerta trasera, sudada y resplandeciente del ejercicio, o de hacer lo que sea que realmente había estado haciendo. ¿Quién era?, preguntó Marisol mirando el coche de Isabel alejarse por el camino. Mi vecina Isabel. Me devolvió un libro que le presté. Levanté la novela de Agatha Christie que había estado leyendo ayer. Le encantan los misterios. ¡Qué coincidencia!, dijo Marisol con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. A mí también. Los siguientes 2 días fueron una tortura de actuación constante. Seguí el consejo de Isabel y me comporté como si estuviera ligeramente confundida, olvidadiza, más frágil de lo que era. Repetí una historia 2 veces durante la cena, como si no recordara haberla contado antes. Olvidé accidentalmente dónde había puesto mis gafas de lectura 3 veces. Pregunté qué día era cuando claramente lo sabía. Marisol lo absorbió todo como una esponja. La vi tomar notas en su teléfono después de cada uno de mis deslices, probablemente documentando mi supuesto deterioro mental para usar más tarde. Ricardo me miraba con preocupación cada vez que hacía algo así, pero le había logrado susurrar durante un momento a solas que era parte de un plan. Confía en mí, le había dicho. Y él, mi hijo fiel, había asentido, aunque no entendiera completamente. Mientras tanto, Isabel trabajaba en las sombras. Vino a visitarme 2 veces más, una vez con flores de su jardín y otra vez para pedirme prestada una taza de azúcar, y durante esas visitas breves logró instalar 3 cámaras ocultas. Una en un marco de fotos en el salón, otra dentro de un reloj decorativo en la cocina, la tercera en una planta artificial en el pasillo cerca del estudio de Javier. Transmiten directamente a mi ordenador, me explicó en voz baja durante la visita del azúcar mientras Marisol estaba arriba duchándose. Puedo ver todo en tiempo real y se graba automáticamente. ¿Ya has visto algo? Oh, sí. Su expresión se endureció. Tu nuera ha intentado entrar al estudio de Javier 4 veces más. Está mejorando con la ganzúa. Casi lo logra ayer. Mi estómago se revolvió. ¿Qué buscará exactamente? Dinero, documentos, cualquier cosa que le dé acceso o control sobre tus bienes. ¿Pero Ariana? Isabel dudó. Hay algo más. La he visto hablando por teléfono 2 veces cuando cree que está sola. Habla en voz baja, pero logré captar algunos fragmentos con el micrófono direccional. Está coordinando con alguien. No sé quién todavía, pero hay otra persona involucrada en esto.
Le escuché decir ya casi está, y la vieja se está ablandando. Y algo sobre conseguir la escritura antes del domingo. Hoy era jueves. Eso nos daba 3 días. ¿Para qué necesita la escritura? Probablemente para falsificar tu firma, para transferir la propiedad, o tal vez para presentarla como prueba en algún tipo de fraude. Sin ver el documento original no puedo estar segura. Pero no lo conseguirá, dije con determinación, porque las escrituras reales no están donde ella cree. Bien, manténla buscando en lugares equivocados mientras yo trabajo en el fondo. Isabel empacó su equipo. ¿Alguna novedad con la investigación de sus antecedentes? Todavía estoy trabajando en eso. Marisol Reyes no existía antes de hace 2 años. Eso en sí mismo es una bandera roja enorme. La gente no simplemente aparece de la nada. ¿Cambió su nombre? Eso es lo que estoy investigando. Tengo un contacto en el registro civil que me debe un favor. Debería tener respuestas para mañana. Después de que Isabel se fuera, preparé el almuerzo gazpacho fresco y ensalada ligero por el calor del verano. Marisol había anunciado esa mañana que ella y Ricardo irían a explorar los pueblos cercanos por la tarde, lo que me daría tiempo libre. Tiempo que necesitaba desesperadamente para pensar, planear y tal vez revisar lo que Isabel estaba descubriendo. Pero justo cuando estaban a punto de salir, el teléfono de Marisol sonó. Vi su cara cambiar mientras leía el mensaje. Una sonrisa se extendió lentamente por sus labios. «Cambio de planes», anunció. «Tenemos visita. Mi antiguo socio de negocios está en la zona. Le dije que podía pasar a saludar. ¿No te importa, verdad, Ariana?» La forma en que lo dijo dejaba claro que no me estaba preguntando realmente. «Por supuesto que no», mentí. «Cuantas más personas, más alegría». 1 hora después, un Mercedes negro se estacionó frente a mi villa. Un hombre de unos 40 años, vestido con traje a pesar del calor, salió. Era apuesto de esa manera, pulida y artificial, cabello perfectamente peinado con gel, dientes demasiado blancos, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero no fue él quien me heló la sangre. Fue el segundo hombre que salió del asiento del pasajero. Mi hijo mayor. Santiago. Santiago Vega tenía 37 años y no lo veía desde hacía 3. 3 años desde la última vez que vino pidiendo dinero prestado. 3 años desde que le dije que no más. 3 años desde que me gritó que era una madre egoísta que favorecía a Ricardo sobre él. 3 años desde que juró que nunca volvería. Y ahora aquí estaba bajando del Mercedes, de un extraño vestido con ropa cara que sé que no podía pagar con su fallido negocio de bienes raíces, mirándome con una mezcla de desafío y algo que podría haber sido vergüenza si fuera capaz de sentir tal cosa. «Mamá», dijo acercándose para besarme en ambas mejillas, como si los 3 años de silencio fueran nada. «¿Te ves bien?» No le devolví el cumplido porque habría sido mentira. Santiago se veía terrible. Había ganado peso, el tipo de peso que viene del estrés y la mala comida. Tenía ojeras oscuras y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Sus manos, cuando me tocaron, temblaban ligeramente. «Santiago», logré decir. «¡Qué sorpresa!». «La mejor clase de sorpresa», intervino Marisol radiante. «Santiago y yo nos conocimos hace unos meses. Resulta que tenemos amigos en común. Cuando mencioné que estábamos visitándote, insistió en venir a saludar. Dice que te ha extrañado». Mentira, pura mentira. Lo vi en los ojos de mi hijo mayor. Él no había venido porque me extrañara. Había venido porque Marisol lo había traído. Pero, ¿por qué Ricardo apareció en la puerta atraído por el sonido de las voces? Cuando vio a su hermano, su rostro se iluminó con una alegría genuina. Santiago bajó corriendo las escaleras. «Hermano, ¿cuánto tiempo?». Los dos se abrazaron y por un momento pude ver a mis niños otra vez, los 2 muchachos que solían jugar juntos en esta misma playa, construyendo castillos de arena, peleándose por juguetes, pero siempre cuidándose el uno al otro cuando importaba. ¿Cuándo se había roto eso? «Ricardo, ¿te ves?». Santiago se detuvo estudiando a su hermano. Vi el momento exacto en que notó lo delgado que estaba Ricardo, las ojeras, la tensión. «Te ves diferente». «He estado ocupado con trabajo», dijo Ricardo rápidamente, demasiado rápidamente. «Claro». Santiago miró a Marisol, luego a mí. Había una pregunta en sus ojos, pero no la hizo. El hombre del traje se aclaró la garganta. «¿No vas a presentarnos, Marisol?» «Por supuesto. Ariana, Ricardo, este es Javier Ruiz. Un
Consultor financiero con quien trabajo ocasionalmente. Javier Ruiz. Le di la mano notando su apretón firme, demasiado firme como hombres que necesitan probar algo constantemente. Y notando algo más, Marisol había dicho Javier, con una familiaridad que iba más allá de lo profesional. Un placer, mintió Javier. Marisol me ha contado mucho sobre usted, sobre esta hermosa propiedad. Por supuesto que sí. Los invité a entrar porque ¿qué más podía hacer? Preparé café y serví las magdalenas que había horneado esa mañana, una receta de mi abuela que siempre hacía cuando necesitaba mantener las manos ocupadas y la mente clara. Nos sentamos en el salón y comenzó lo que solo puedo describir como un interrogatorio disfrazado de conversación educada. «Esta casa es impresionante», comentó Javier mirando alrededor con esos ojos de tasador. «Diseño original». «Mi esposo era arquitecto», respondí cortante. «La diseñó él mismo. Debe valer una fortuna en el mercado actual de Costa Brava. No está en venta». Por supuesto, por supuesto. Levantó las manos en gesto apaciguador. Solo admiraba el valor artístico. Mentiroso. Estaba tasando mi casa. Probablemente tenía el valor exacto de mercado en su cabeza antes de que terminara su café. «Santiago», dije girándome hacia mi hijo mayor. «¿Sigues en Barcelona?», dudó. «Por ahora». «¿Cómo va el negocio?». Otro silencio incómodo. Marisol respondió por él. «Santiago está en proceso de reestructuración. A veces es necesario hacer cambios drásticos para avanzar, ¿verdad?». «Reestructuración. Código para quebrado». «¿Necesitas ayuda?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería sí y que me arrepentiría de preguntar. En realidad, Santiago miró a Marisol como pidiendo permiso. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Sí, tengo algunas deudas. Nada que no pueda manejar eventualmente, pero el tiempo es importante. Los intereses son altos». «¿Cuánto, mamá?», Ricardo intervino suavemente. «Tal vez no sea el momento». «Es un buen momento», insistió Marisol. «La familia debe hablar de estas cosas abiertamente. 80.000 euros para ser específicos». El número cayó como una bomba en el salón. 80.000 euros. Una cantidad que yo tenía, sí, pero no una cantidad pequeña. No algo que se presta casualmente. «¿Y está pensando?», continuó Marisol con esa sonrisa dulce y venenosa, «que tal vez podrías ayudarlo. Como garantía podría usar alguna propiedad, como esta villa, por ejemplo, solo temporalmente hasta que solucione las cosas». Ahí estaba, el verdadero motivo de esta visita. Querían que yo pusiera mi casa como garantía para las deudas de Santiago. «Absolutamente no», dije con firmeza. «Mamá», Santiago comenzó. «No», repetí. «Esta casa fue el sueño de tu padre. No voy a arriesgarla por tus mala gestión financiera». Vi el enojo encenderse en los ojos de Santiago, ese viejo enojo familiar. «Siempre es lo mismo contigo», espetó. «Siempre excusas. El sueño de papá, mi seguridad. ¿Y qué hay de tu hijo, de tu propia sangre?». «Te he ayudado 4 veces antes», respondí manteniendo la calma, aunque mi corazón latía furiosamente. 4 veces te presté dinero. Nunca me devolviste ni un euro. Porque el mercado estaba mal, porque tuve mala suerte». «La mala suerte que te sigue desde hace 10 años no es mala suerte, Santiago. Son malas decisiones. Eso es tan típico de ti, siempre juzgando, siempre criticando». «Basta», Ricardo se puso de pie. «Santiago, mamá tiene razón. No puedes seguir». «Tú cállate», le espetó Santiago. «Tú el hijo perfecto, el favorito, el que nunca hace nada malo». «Eso no es justo», dijo Ricardo, pero su voz sonaba herida. «¿Sabes qué no es justo?». Santiago se volvió hacia mí. «Que tú tengas todo esto», gesticuló alrededor del salón, «mientras tu hijo se ahoga en deudas, mientras pierdo todo. Pero no te importa, ¿verdad? Nunca te importó». «Me importas», dije, y era verdad a pesar de todo. «Pero no voy a permitir que me manipules para...». «Manipular», se rió amargamente. «¿Eso crees que estoy haciendo? Mamá, no estás bien. Todos pueden verlo. Te estás haciendo vieja confundida. Tal vez necesitas que alguien se haga cargo de tus finanzas antes de que hagas algo que realmente lastime a la familia». Ahí estaba, la misma táctica que Marisol había estado usando, cuestionar mi capacidad mental. «Mi mente está perfectamente clara», dije fríamente. «Lo suficientemente clara para ver exactamente lo que está pasando aquí.
Marisol se levantó suavemente colocando una mano en el hombro de Santiago. Tal vez deberíamos irnos, dijo con ese tono de mártir sufriente. Claramente este no es un buen momento. Santiago, podemos buscar ayuda en otro lugar. No, dijo Javier Ruiz hablando por primera vez en varios minutos. Se había quedado sentado observando todo el intercambio con una sonrisa pequeña y satisfecha. Creo que este es exactamente el momento correcto. Ariana se dirigió a mí directamente. Seamos honestos. Tienes 62 años. Vives sola. Tu salud mental está claramente deteriorándose. No lo está, interrumpió Ricardo. Y tus hijos están preocupados por ti. Santiago me ha mostrado documentos legales que sugieren que tal vez necesitas ayuda manejando tus asuntos. Por tu propio bien. Mi sangre se congeló. ¿Qué documentos? Santiago evitó mi mirada. Javier sonrió. Informes médicos que indican deterioro cognitivo. Testimonios de personas cercanas a ti que han notado tu confusión. Evidencia de decisiones financieras cuestionables. Eso es una mentira completa. Dije, pero una parte de mi cerebro ya estaba trabajando entendiendo. Los olvidos que había estado fingiendo. Las repeticiones intencionales. Todo lo que había hecho para que Marisol bajara la guardia. Alguien lo había estado documentando, grabando, preparando. No es mentira si hay pruebas, dijo Marisol suavemente. Ariana, solo queremos ayudarte, protegerte, proteger lo que Javier, tu esposo, construyó. La forma en que dijo el nombre de mi esposo me enfermó físicamente. Salgan de mi casa, dije. Mi voz salió baja pero con un filo que podría cortar acero. Ahora. Mamá. Santiago comenzó. Ahora, repetí más fuerte. Todos excepto mis hijos. Ustedes dos, señalé a Marisol y Javier, tienen 5 minutos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía. La policía, Marisol rió. ¿Y qué les dirás? Que tu familia vino a visitarte. Que estamos preocupados por tu bienestar, Ariana piensa. Piensa en cómo te verías. Tenía razón y lo sabía. Sin pruebas de su conspiración yo parecería la paranoica. La vieja loca que acusaba a su propia familia. Pero entonces pasó algo que ninguno de ellos esperaba. La puerta delantera se abrió y entró Isabel Torres acompañada de otro hombre mayor, trajeado con un maletín de cuero. Perdón por la interrupción, dijo Isabel con esa calma de veterana policía. Pero creo que es momento de que todos tengamos una conversación más legal. El hombre con el maletín se presentó. Soy Marcos Delgado, abogado. Trabajo con la señora Vega desde hace 10 años manejando su patrimonio y tengo mucho interés en estos supuestos documentos que sugieren incompetencia mental. Vi el color drenar del rostro de Marisol. Javier se puso de pie. No sé quiénes son ustedes, pero esto es asunto familiar. Oh, pero es que dejó de ser asunto familiar cuando empezaron a hablar de falsificar documentos médicos y cuestionar la competencia legal de mi clienta, dijo Marcos con una sonrisa afilada. Eso se convierte en asunto criminal. Nadie está falsificando nada, protestó Santiago, pero su voz sonaba menos segura. No, Isabel sacó su teléfono, porque tengo aquí una grabación muy interesante de una conversación entre Marisol Reyes y Javier Ruiz hace 2 días. Déjame ver si puedo encontrar la parte donde discuten cómo... Tocó play. La voz de Marisol llenó el salón y... conseguir un médico que firme el reporte. No importa si es verdad o no. Solo necesitamos el papel oficial diciendo que está senil. La voz de Javier respondió, ¿y si ella pelea? No peleará si tiene miedo, y si lo hace ya tenemos a Santiago como testigo de su deterioro. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago se puso de pie retrocediendo. Yo no sabía. Marisol, me dijiste que solo querías ayudarla. Siéntate, Santiago, ordenó Javier. Pero Santiago ya estaba moviendo hacia la puerta, comprendiendo finalmente en qué lo habían metido. No, dijo mi hijo mayor con lágrimas en los ojos. No, yo pensé, Dios, ¿qué he hecho? Has ayudado a conspirar contra tu propia madre, dijo Isabel sin piedad. Pero todavía puedes arreglarlo. Siéntate y cuéntanos todo. Santiago se hundió en el sofá como un hombre derrotado y comenzó a hablar. Lo que Santiago reveló en la siguiente hora fue peor de lo que había imaginado. Había conocido a Marisol hace 6 meses no por coincidencia, sino porque ella lo había buscado específicamente. Había investigado su situación financiera desesperada
y había aparecido en el momento perfecto con una solución. Si él la ayudaba a acercarse a Ricardo y eventualmente a mí, ella le pagaría sus deudas y le daría un porcentaje de cualquier herencia anticipada que pudieran asegurar. Me dijo que solo querías ayudarme, pero que eras terca, explicó Santiago miserablemente, que si te presentaba la situación correctamente accederías, que solo necesitaba documentación que mostrara que necesitabas supervisión. Y tú le creíste, dije sin poder mantener la decepción fuera de mi voz. Estaba desesperado, mamá. Los prestamistas me amenazaban. Iba a perderlo todo. Y ella era tan convincente. Intervino Marcos el abogado, una estafadora profesional. O lo es, debería decir. Todos nos volteamos hacia él. Isabel me pidió que investigara a Marisol Reyes en el registro civil. Como sospechaba, ese no es su nombre real. Marcos abrió su maletín y sacó una carpeta. Su verdadero nombre es Marisol Delgado, hija de Antonio Delgado y Carmen Delgado. El apellido me sonó vagamente familiar, pero no pude ubicarlo. ¿Quiénes son los Delgado?, preguntó Ricardo. Marcos me miró directamente. ¿Recuerdas el proyecto de Valencia en 2009? ¿El complejo de apartamentos que tu esposo diseñó? La memoria me golpeó como una ola fría. La familia Delgado, el desarrollador que nos demandó por fraude de diseño, el mismo. Alegaron que Javier había aprobado materiales estructurales subestándares que causaron defectos en el edificio. Querían millones en compensación. Pero papá ganó ese caso, dijo Ricardo. Probó que el desarrollador había usado materiales baratos sin su conocimiento en contra de sus especificaciones. Correcto, confirmó Marco. Javier fue exonerado completamente, pero la familia Delgado perdió todo en el proceso. El edificio tuvo que ser demolido, su compañía quebró, y Antonio Delgado dudó. Se suicidó, terminé en voz baja. Recordaba haber leído sobre eso en los periódicos. La familia había culpado a Javier a pesar del veredicto del tribunal. Marisol había estado sentada en silencio durante este intercambio, su rostro una máscara perfecta. Pero ahora habló y su voz era completamente diferente. Fría, dura, sin ninguna de la dulzura falsa que había mostrado antes. Mi padre era un buen hombre, un hombre honesto, y tu esposo lo destruyó. Tu padre intentó cortar esquinas para aumentar sus ganancias. Corregí. Javier simplemente expuso la verdad. Mentiras. Todo fueron mentiras. Sobornó a inspectores, falsificó documentos. Su compostura perfecta se estaba resquebrajando. Mi padre murió porque ese hombre le robó todo, y mi madre se detuvo respirando agitadamente. Tu madre, continuó Marcos consultando sus notas, fue hospitalizada en un centro psiquiátrico después del suicidio de tu padre. Estuvo allí hasta su muerte hace un año. Por tu culpa, siseó Marisol mirándome con un odio puro. Todo por culpa de tu familia. Los Vega lo tomaron todo de nosotros. Todo que... Así que decidiste vengarte, dije las piezas finalmente encajando. No se trataba solo de dinero. Se trata de justicia. Se puso de pie, su cuerpo temblando. Justicia que los tribunales no dieron. Justicia que nadie iba a darme a menos que la tomara yo misma. Usando a mi hijo, abusando de él. Él era un medio para un fin. Un medio débil patético. Miró a Ricardo con desprecio. Tan fácil de manipular. Tan desesperado por amor después de que su última novia lo dejara. Casi fue aburrido. Ricardo hizo un sonido ahogado de dolor. Me levanté y me coloqué entre él y Marisol. «Has terminado», le dije. «No solo con mi hijo, con todo esto». Así se rió, pero era la risa de alguien al borde. «¿Y qué vas a hacer? Llamar a la policía, no he cometido ningún crimen. Me casé con Ricardo legalmente. Vine a visitar a mi suegra. Tuve conversaciones privadas que grabaste ilegalmente». «No fueron ilegales», interrumpió Isabel. «Fueron en propiedad privada con el consentimiento del dueño, completamente admisibles». Además, te agregó Marcos, conspirar para declarar a alguien mentalmente incompetente mediante documentación fraudulenta es un delito. Intentar obtener propiedades mediante engaño es fraude, y amenazar con causar accidentes a personas mayores. Miró a Marisol severamente. Eso podría interpretarse como intento de asesinato. «No tienen pruebas de eso», dijo Javier hablando por primera vez desde que habían comenzado las revelaciones.
Había estado sentado quieto, probablemente calculando sus opciones. Tenemos las grabaciones, dijo Isabel. Donde Marisol menciona específicamente que sería fácil que una mujer mayor tuviera un accidente. Esas fueron palabras casuales sacadas de contexto. Tenemos más. Isabel sonrió. Tenemos video de Marisol forzando cerraduras. Tenemos registro de ustedes dos planeando falsificar documentos médicos. Tenemos comunicaciones entre ustedes y Santiago sobre cómo manipular la situación. Y se detuvo dramáticamente. Tenemos evidencia de que esto no es la primera vez que Marisol hace esto. El silencio llenó el salón. «¿Qué susurré. 2 casos previos en Madrid y Valencia en los últimos 5 años. Mujeres mayores viudas solitarias. Marisol se acercó a través de parientes masculinos, un sobrino en un caso, un hijo en el otro. Ambas mujeres terminaron en asilos después de ser declaradas incompetentes. Sus propiedades fueron transferidas a los parientes quienes luego compartieron con Marisol antes de que ella desapareciera. Dios mío, murmuró Ricardo. En ambos casos las mujeres murieron dentro del año en los asilos. Causas oficiales, causas naturales, fallos cardíacos. Pero hubo suficientes irregularidades que llamaron la atención de algunos investigadores. Simplemente no pudieron probar nada en ese momento. Pero ahora pueden, dije lentamente. Ahora podemos, confirmó Isabel. Con lo que tenemos aquí, con tus testimonios, con las grabaciones, podemos reabrir esos casos. Y muy probablemente Marisol Delgado irá a prisión por mucho tiempo. Marisol se quedó inmóvil, su rostro blanco como papel. Luego, tan rápido que casi no lo vi venir, se lanzó hacia su bolso en la mesa lateral. Ricardo reaccionó instintivamente bloqueándola. Lucharon brevemente hasta que Isabel intervino inmovilizando a Marisol con una experiencia de décadas. Javier intentó levantarse, pero Marcos, sorprendentemente ágil para un hombre de 60, le bloqueó el camino. No lo haría, advirtió el abogado. Ya has incriminado suficiente. Isabel revisó el bolso de Marisol y sacó lo que ella había estado tratando de alcanzar, un pequeño frasco de pastillas. Interesante, murmuró Isabel leyendo la etiqueta. Digoxina, medicamento para el corazón, mortal en las dosis incorrectas. ¿Para quién era esto, Marisol? Marisol no respondió, pero no tuvo que hacerlo. La respuesta estaba clara. Ibas a drogarme, dije sintiendo náuseas. Ibas a hacer que pareciera un fallo cardíaco. Llama a la policía, ordenó Isabel, todavía sosteniendo a Marisol. Ahora, pero antes de que alguien pudiera moverse, escuchamos sirenas afuera. 2 coches patrulla se detuvieron frente a la villa. Ya llamé, admitió Isabel con una sonrisa. Hace 20 minutos, cuando estaba claro hacia dónde iba esto. Los policías entraron, el detective García, a quien conocía del pueblo, liderando el grupo. Señora Vega, me saludó con respeto. Recibimos un reporte de una posible situación de amenaza contra ancianos. Isabel nos puso al día en el camino. En los siguientes 30 minutos, Marisol Delgado y Javier Ruiz fueron arrestados. Marisol en silencio, su máscara de control finalmente completamente destrozada. Javier protestando, amenazando con demandas, pero nadie lo escuchaba. Santiago no fue arrestado todavía, pero se le ordenó quedarse disponible para interrogatorio. Se fue en su propio coche, incapaz de mirarme a los ojos. Cuando finalmente la casa quedó en silencio otra vez, solo quedábamos Ricardo, Isabel, Marcos y yo. Ricardo se desplomó en el sofá temblando. Fui a él inmediatamente abrazándolo mientras lloraba grandes sollozos desgarradores de alguien que finalmente se permite sentir después de meses de represión. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento mucho, mamá. Fui tan estúpido, tan ciego. No, dije firmemente. Fuiste víctima. Ella te manipuló, te abusó. Nada de esto es tu culpa. Pero casi pierdes todo por mi culpa. No perdí nada. Porque eres mi hijo y protegerte vale más que cualquier propiedad, cualquier dinero, cualquier cosa en este mundo. Isabel nos dio espacio hablando en voz baja con Marcos sobre los siguientes pasos legales. Escuché fragmentos: orden de alejamiento, evaluación psicológica para Ricardo, anulación del matrimonio. Todo sonaba muy lejano. En ese momento solo importaba mi hijo, en mis brazos, finalmente a salvo, finalmente libre. Pero una parte de mi mente no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado. Si no hubiera confiado en mis instintos, si no hubiera llamado a Isabel, si hubiera ignorado las señales de alarma,
Marisol habría ganado, y yo probablemente estaría muerta dentro de un mes declarada incompetente antes de eso con mi patrimonio en manos de personas que no merecían nada. Señora Vega, la voz del detective García me sacó de mis pensamientos. Necesitaremos su declaración formal mañana en la comisaría. Pero por esta noche creo que todos deberían descansar. Ha sido... Buscó las palabras correctas. Un infierno, terminé por él. Sonrió levemente. Iba a decir intenso, pero sí su descripción también funciona. Después de que todos se fueron, ayudé a Ricardo a subir a su habitación, no la que había compartido con Marisol, sino su habitación de infancia, la que había mantenido exactamente como estaba cuando se mudó de casa a los 28. Cama individual con sábanas azules, pósters de bandas de rock que había amado de adolescente, trofeos de fútbol de cuando era niño. «Descansa», le dije arropándolo como cuando tenía fiebre de pequeño. «Todo va a estar bien ahora». «¿Lo estará?», preguntó con voz pequeña. «Mamá, yo no sé cómo seguir después de esto». «Paso a paso», respondí. «Día a día, con ayuda profesional, con tiempo y con la gente que te ama. Te vas a recuperar, hijo, te lo prometo». Cerró los ojos agotado. Me quedé sentada a su lado hasta que su respiración se profundizó y supe que dormía. Entonces bajé a la cocina. Era medianoche. Había sido el día más largo de mi vida. Serví una copa de vino tinto, un Rioja que Javier y yo solíamos compartir en ocasiones especiales. Me senté en la terraza mirando el Mediterráneo oscuro bajo las estrellas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. «Todo va a salir bien. Descansa, guerrera. Lo lograste». Sonreí a pesar del agotamiento. Guerrera. Hacía 8 años cuando Javier murió, pensé que mi vida de luchar había terminado. Pensé que solo me quedaba existir tranquilamente hasta que fuera mi turno de partir. Qué equivocada estaba. A veces la vida te arroja batallas cuando menos las esperas. Y a veces descubres que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Alcé mi copa hacia las estrellas, hacia donde quiera que Javier estuviera. «Cuidé de nuestro hijo», susurré. «Como prometí que lo haría. Como tú me enseñaste». El viento del mar sopló suavemente como una caricia, y por primera vez en meses dormí profundamente y sin miedo. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y llamadas telefónicas interminables. La noticia del arresto de Marisol y Javier se filtró rápidamente como suelen hacer las noticias jugosas en pueblos pequeños, y pronto reporteros locales estacionaban frente a mi villa esperando una declaración. No les di ninguna. Marcos, mi abogado, manejó todas las comunicaciones con la prensa. «Déjame hacer mi trabajo», había dicho con firmeza. «Tú concéntrate en tu hijo». Y eso fue exactamente lo que hice. Ricardo pasó los primeros 2 días apenas saliendo de su habitación. Comía poco, dormía menos. Cuando intentaba hablar con él, respondía con monosílabos, la mirada perdida en algún punto distante que solo él podía ver. El tercer día finalmente logré hacerlo bajar para desayunar en la terraza. El sol de la mañana brillaba sobre el Mediterráneo y las gaviotas volaban en círculos perezosos sobre las olas. Era el tipo de mañana que normalmente me llenaba de paz. Pero mientras miraba a mi hijo delgado, pálido, roto, sentí solo una furia ardiente hacia la mujer que lo había reducido a esto. «Mamá», dijo Ricardo de repente, rompiendo el silencio que había durado toda la comida. «¿Cómo supiste que algo andaba mal? Quiero decir realmente mal, no solo problemas matrimoniales normales». Me tomé un momento para responder, queriendo darle una respuesta honesta. «Tus ojos», dije finalmente. «Cuando bajaste del coche ese primer día, tus ojos ya no eras tú. Había miedo donde solía haber alegría, sumisión donde solía haber confianza». Estiré mi mano y tomé la suya sobre la mesa. «Una madre conoce a su hijo, Ricardo, y yo sabía que algo o alguien te estaba destruyendo». «Me sentía tan estúpido», susurró. «Tan débil. Los hombres no se supone que sean víctimas así». «Basta». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «Esa creencia, ese estigma es exactamente lo que personas como Marisol usan como arma. ¿Sabes por qué eligió a un hombre como víctima en lugar de una mujer?». Sacudió la cabeza. «Porque sabía que sería más difícil para ti pedir ayuda. Sabía que la sociedad dudaría de ti, que te dirían que seas hombre, que tomes control. Sabía que tu propia vergüenza te mantendría callado». Me incliné hacia adelante.
Hijo, el abuso es abuso sin importar el género de la víctima. Y reconocer que estás siendo abusado no te hace débil, te hace valiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me sentía valiente, me sentía patético. Lo sé, pero mírate ahora, sobreviviste, estás aquí, estás vivo. Eso requiere una fuerza tremenda. Casi te cuesta todo, mamá. Tu casa, tu seguridad, tu vida. Pero no lo hizo, porque peleamos juntos. Y esa es la lección, Ricardo. Nunca estás solo en esto. Nunca. Lloró entonces y yo me levanté para abrazarlo, dejándolo desahogarse contra mi hombro, como había hecho tantas veces cuando era niño. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba llorando por una rodilla raspada o un corazón roto de adolescente. Estaba llorando por la pérdida de su inocencia, por los meses de tortura psicológica, por el hombre en quien había confiado para amar y que en cambio lo había destruido sistemáticamente. Cuando finalmente se calmó, le serví más café y hablamos. Realmente hablamos. Por primera vez Ricardo me contó todo cómo Marisol había sido encantadora al principio, haciéndolo sentir especial deseado. Cómo las críticas habían comenzado sutilmente. Tu camisa no combina con tus pantalones. Tal vez deberías ir al gimnasio. ¿Por qué hablas así? Hasta que se volvieron constantes. Cómo ella controlaba su teléfono, sus contraseñas, su dinero. Cómo lo aislaba de amigos con excusas que sonaban razonables. Ellos no te convienen. Solo quieren usarte. Yo soy la única que realmente te entiende. Y lo peor, dijo con voz quebrada, es que parte de mí todavía siente que la echo de menos. ¿Cómo puede ser eso, después de todo lo que me hizo parte de mí aún? Es el vínculo del trauma, expliqué suavemente. Había estado leyendo sobre esto durante las últimas noches educándome. Cuando alguien alterna entre abuso y afecto, crea una adicción psicológica. Tu cerebro asoció su aprobación con supervivencia. Va a tomar tiempo deshacer eso. ¿Cuánto tiempo? Sí, no lo sé, hijo. Cada persona sana a su propio ritmo. Pero saqué una tarjeta de visita de mi bolsillo. He encontrado un terapeuta especializado en trauma y abuso, en Barcelona. Isabel lo recomendó, ha trabajado con varios de sus casos previos. Ricardo tomó la tarjeta mirándola por un largo momento. Está bien pedir ayuda, le recordé. No tienes que pasar por esto solo, asintió lentamente. Llamaré hoy. Bien, sonreí sintiendo la primera chispa real de esperanza desde que todo esto comenzó. Ahora come, necesitas recuperar peso. Y luego quiero que me ayudes con algo. ¿Con qué? Vamos a ir al pueblo, a la panadería, al mercado, a caminar por la playa. Vamos a recordarle al mundo y a ti mismo que eres una persona libre, que puedes ir donde quieras, hacer lo que quieras, sin pedir permiso a nadie. Por primera vez en días, Ricardo sonrió. Era pequeña, frágil, pero era una sonrisa real. Me gustaría eso, mamá. Una semana después del arresto, Marcos me llamó para una reunión en su oficina en Barcelona. Ricardo vino conmigo su primera vez en la ciudad desde que había escapado de Marisol. Conducir por las calles familiares lo puso nervioso, pero lo manejó apretando mi mano en el semáforo rojo cerca de las Ramblas. Estoy bien, dijo, aunque su respiración era rápida. Solo muchos recuerdos. Lo sé, hijo, pero estamos creando nuevos recuerdos ahora. Buenos. La oficina de Marcos estaba en el Example, en un edificio modernista hermoso que Javier siempre había admirado. Subimos al cuarto piso, donde Isabel ya nos esperaba en la sala de conferencias, junto con el detective García y otra mujer que no conocía. Ariana, Ricardo, nos saludó Marcos. Gracias por venir. Tenemos novedades importantes. Nos sentamos. La mujer desconocida se presentó. Soy la fiscal Estela Ramírez. Estoy manejando el caso contra Marisol Delgado y Javier Ruiz. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Mucho, dijo la fiscal con satisfacción. Primero, Javier Ruiz ha decidido cooperar completamente a cambio de una sentencia reducida. Ha confesado su parte en el esquema y ha proporcionado documentación extensa de las operaciones previas de Marisol. Operaciones previas, repitió Ricardo. Las dos mujeres que mencioné antes, explicó Isabel. Catalina Moreno en Madrid y Dolores Sanz en Valencia. Javier era su socio en ambos casos. Él falsificaba los documentos médicos, tiene conexiones con médicos sin escrúpulos, mientras Marisol manipulaba a las víctimas y sus familias. Dios mío, susurré. Hay más, continuó la fiscal.
Gracias al testimonio de Javier pudimos exhumar los cuerpos de las 2 víctimas previas. Las autopsias secundarias revelaron niveles elevados de digoxina en ambos casos, niveles consistentes con envenenamiento gradual. El aire abandonó mis pulmones. Las asesinó. Sí, y habría hecho lo mismo contigo si no hubieras actuado cuando lo hiciste. Ricardo hizo un sonido ahogado. Me volví hacia él preocupada, pero él sacudió la cabeza. Estoy bien, solo procesando. Marisol Delgado ahora enfrenta 2 cargos de asesinato en primer grado, dijo la fiscal, además de múltiples cargos de fraude, conspiración y tentativa de asesinato en tu caso, Ariana. Si es condenada por todos los cargos, estamos hablando de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y Santiago? Pregunté en voz baja. Mi hijo mayor, mi primogénito que me había traicionado. Marcos suspiró. Santiago está cooperando también. Ha admitido su parte y ha expresado remordimiento genuino. La fiscalía está considerando cargos reducidos, complicidad en fraude, pero no en los intentos de asesinato, ya que aparentemente no sabía sobre ese aspecto del plan. ¿Qué crees que le pasará? Probablemente libertad condicional, restitución financiera y muchas horas de servicio comunitario. No irá a prisión si continúa cooperando. No sabía cómo sentirme sobre eso. Por un lado, Santiago me había traicionado. Por otro, seguía siendo mi hijo. Hay una cosa más, dijo el detective García hablando por primera vez. Algo que descubrimos sobre el padre de Marisol, Antonio Delgado. ¿Qué pasa con él? García intercambió miradas con los otros. Desenterramos los archivos del caso original, el juicio entre Delgado y tu esposo en 2009, y encontramos algunas cosas inquietantes, como evidencia suprimida, testimonios que nunca se escucharon en corte, documentos que desaparecieron misteriosamente. Mi estómago se retorció. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, García se inclinó hacia adelante, que tu esposo no solo fue exonerado, fue víctima de una campaña de difamación deliberada. Antonio Delgado sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando usó materiales subestándares. Tenía contratos secretos con proveedores baratos y embolsaba la diferencia, millones de euros. Pero el edificio colapsó. Gente pudo haber muerto. Exacto. Y cuando los inspectores comenzaron a investigar, Delgado necesitaba un chivo expiatorio. Javier era el perfecto, el arquitecto respetado, el que firmaba los planos. Delgado falsificó documentos para que pareciera que Javier había aprobado los materiales baratos. ¿Cómo sabes esto? Porque encontramos los documentos reales, dijo Marcos empujando una carpeta gruesa sobre la mesa. Estaban en una caja fuerte de seguridad que Antonio Delgado había alquilado bajo un nombre falso. Después de su suicidio, la caja nunca se reclamó. Finalmente la abrieron por procedimiento estándar. Y dentro, abrí la carpeta. Página tras página de contratos, emails, registros bancarios. Todos mostrando claramente que Antonio Delgado había orquestado todo el fraude. Tu esposo era completamente inocente, dijo García suavemente. Más que inocente, fue víctima de un esquema criminal elaborado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Javier. Mi Javier, que había muerto llevando la vergüenza de ese caso, aunque había sido exonerado legalmente, que había pasado sus últimos años defendiendo su reputación, que nunca supo que teníamos prueba absoluta de su inocencia. ¿Marisol sabe esto?, preguntó Ricardo. Le informamos hace 3 días, respondió la fiscal. Su reacción fue reveladora. ¿Qué hizo? Nada, literalmente nada. Se sentó en su celda, leyó los documentos y luego dijo, no me importa, él destruyó a mi familia de todas formas. Cuando le explicamos que su padre era el verdadero criminal, que su madre probablemente sabía la verdad, y esa culpa contribuyó a su colapso mental, se negó a escuchar. Está viviendo en una fantasía, dijo Isabel. Se ha contado a sí misma una historia por tanto tiempo, los Vega como villanos, su familia como víctimas, que no puede aceptar la realidad, aunque esté frente a ella. Es trágico, murmuré, y lo era. Marisol había desperdiciado su vida, destruido otras vidas, todo basado en una mentira que ella misma se había creído. Hay una última cosa, dijo Marcos. La fiscalía quiere que ambos testifiquen en el juicio. Ariana como víctima intencional, y Ricardo dudó. Como víctima de abuso doméstico, terminó Ricardo con voz firme. Lo haré. Quiero hacerlo. Ricardo, no tienes que... comencé.
Sí, mamá, tengo que hacerlo. Me miró con determinación que no había visto en meses. Si mi testimonio puede ayudar a encerrar a Marisol, si puede prevenir que haga esto a alguien más, entonces tengo que hacerlo. Necesito hacerlo. La fiscal sonrió. Eres muy valiente. No lo soy, dijo Ricardo. Pero mi madre me enseñó que a veces tienes que ser valiente aunque estés aterrado. Miré a mi hijo, mi bebé, mi niño, y vi al hombre en quien se estaba convirtiendo. No el hombre que Marisol había tratado de moldear sumiso y controlable, sino el hombre que él estaba eligiendo ser fuerte, honesto, resiliente. Estoy orgullosa de ti, le dije. Lo aprendí de ti. El juicio comenzó 3 meses después, en octubre, cuando el calor del verano había cedido a los días frescos de otoño. Barcelona estaba hermosa, las hojas en las ramblas, tornándose doradas, el aire fresco sin ser frío. Ricardo y yo nos hospedamos en un hotel cerca del tribunal. Él había progresado mucho en terapia, aún tenía días difíciles, pesadillas ocasionales, momentos de pánico, pero estaba sanando. Lento pero seguro. Santiago había intentado contactarnos varias veces. Yo no estaba lista para verlo, pero Ricardo sí. Habían almorzado 2 veces reconstruyendo cuidadosamente su relación de hermanos. No sé si alguna vez perdonaré completamente a Santiago, pero viendo a mis hijos empezar a sanar su vínculo, ayudaba. El primer día del juicio la sala estaba repleta. Reporteros curiosos, familiares de las víctimas previas. Marisol fue traída esposada, vestida con un traje azul oscuro que probablemente su abogado defensor eligió para hacerla parecer respetable. Pero no pudo esconder la dureza en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Cuando su mirada se encontró con la mía a través de la sala, no aparté la vista. Tampoco ella. Fue un duelo silencioso de voluntades hasta que el juez entró y todos tuvimos que ponernos de pie. Los primeros días fueron testimonios técnicos, el detective García explicando la investigación, peritos forenses detallando las autopsias, expertos financieros desmenuzando el rastro de dinero. Era tedioso pero necesario, construyendo el caso pieza por pieza. Luego llegó el turno de las víctimas. Primero testificó la hija de Catalina Moreno, la víctima de Madrid. Describió cómo su madre, una mujer independiente y aguda, había comenzado a olvidar cosas después de que un amable asesor financiero, Javier Ruiz, la visitara regularmente. Cómo había sido declarada incompetente y movida a un asilo. Cómo había muerto 6 meses después, confundida y sola. Mi madre me llamaba llorando, testificó la hija, su voz quebrándose. Decía que algo andaba mal, que alguien le estaba haciendo algo. Pero los doctores dijeron que era demencia. Yo le creí a los doctores en lugar de a mi propia madre. La sala estaba en silencio absoluto cuando terminó. Luego el sobrino de Dolores Sanz, la víctima de Valencia. Una historia casi idéntica. Una mujer mayor, independiente, de repente enferma. Transferencias de propiedad inexplicables. Muerte rápida en un asilo. La última vez que la vi, dijo el sobrino, me miró y susurró, ella me está envenenando. Yo pensé que deliraba. Dios me perdone, pensé que deliraba y no hice nada. Cuando llegó mi turno, 4 días después del inicio del juicio, estaba nerviosa pero resuelta. Me senté en el estrado de testigos, juré decir la verdad y comencé a contar mi historia. La fiscal me guió a través de los eventos, la llegada inesperada de Ricardo y Marisol, los comportamientos extraños, las amenazas veladas, la búsqueda nocturna de documentos. Describí cómo había descubierto el plan, cómo Isabel me había ayudado, cómo habíamos reunido evidencia. ¿En algún momento, preguntó la fiscal, dudaste de tu percepción? ¿Pensaste que tal vez estabas exagerando? Constantemente, admití. Marisol era experta en hacerme dudar de mí misma. Comentarios sobre mi edad, mi memoria, mi capacidad. Parte de mí se preguntaba si ella tenía razón, si yo estaba siendo paranoica. ¿Qué te hizo continuar entonces? Mi hijo. Miré a Ricardo en la galería. Vi lo que ella le estaba haciendo. Vi su miedo. Y supe que sin importar lo que sintiera sobre mí misma, tenía que protegerlo a él. Incluso si significaba arriesgar tu propia seguridad. Especialmente entonces, porque eso es lo que hacen las madres. Protegen a sus hijos. Siempre. El abogado defensor de Marisol fue despiadado en el contrainterrogatorio. Señora Vega, ¿no es verdad que usted nunca aprobó el matrimonio de su hijo? No fue que no lo aprobara, simplemente sucedió muy rápido. ¿Y no es verdad que usted intentó controlar la relación de su hijo adulto? Intenté protegerlo.
¿O intentó interferir porque no podía aceptar que él hubiera elegido a alguien sobre usted? Objeción, intervino la fiscal. Argumentativa. Se acepta, dijo el juez. Pero el daño estaba hecho. El abogado estaba pintándome como la suegra controladora celosa que no podía soltar a su hijo. Era inteligente. Si el jurado me veía así, todo mi testimonio quedaba en duda. Cuando finalmente me bajé del estrado, me sentía exhausta e insegura. ¿Había ayudado o dañado el caso? Ricardo testificó al día siguiente, y fue lo más valiente que he visto en mi vida. Con voz clara y firme describió los meses de abuso psicológico, las críticas constantes, el aislamiento de amigos y familia, el control sobre su dinero, su teléfono, sus movimientos, las amenazas contra mí si él intentaba irse. ¿Alguna vez ella fue físicamente violenta?, preguntó la fiscal. Una vez, respondió Ricardo. Me empujó contra una pared cuando cuestioné sus gastos. Me dejó moretones. Le dije que había sido un accidente en el gimnasio. ¿Por qué mentiste? Porque tenía vergüenza, porque soy hombre y los hombres no se supone que sean víctimas de abuso, porque pensé que nadie me creería. ¿Y crees que te creerán ahora? Ricardo miró directamente al jurado. Espero que sí, porque si mi historia puede ayudar aunque sea a un hombre más a reconocer que está siendo abusado, que está bien pedir ayuda, entonces vale la pena el dolor de compartirla. Vi lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado. El abogado defensor intentó romperlo también en el contrainterrogatorio. Señor Vega, ¿no es verdad que usted se casó con mi cliente voluntariamente? Sí, y que en ningún momento ella lo forzó físicamente a hacer nada. Correcto. Ella no usaba fuerza física, usaba manipulación psicológica. O tal vez simplemente tenía estándares altos y usted no estaba a la altura. Ricardo se tensó, pero mantuvo la compostura. Si tener estándares altos significa amenazar con matar a mi madre si yo buscaba ayuda, entonces sí supongo que tenía estándares muy altos. El abogado retrocedió dándose cuenta de que había metido la pata. Finalmente llegó el turno de Marisol de testificar. Su abogado probablemente la aconsejó en contra, pero ella insistió. Quería hablar. Subió al estrado con la cabeza en alto, como si fuera ella quien estuviera juzgando a todos nosotros. Señorita Delgado, comenzó su propio abogado, cuéntele al jurado sobre su infancia. Y entonces Marisol contó una historia de una niña que había perdido todo, un padre que se suicidó, una madre que perdió la razón, una adolescente dejada sola criada en hogares de acogida culpando a los Vega por cada momento de dolor. Yo amaba a mi padre, dijo su voz quebrándose por primera vez. Era mi héroe, y ellos, esa familia, lo destruyeron. ¿Sabías que tu padre era culpable de fraude?, preguntó el abogado, siguiendo la estrategia de enfrentar las pruebas directamente. No me importa lo que digan los documentos. Yo conocía a mi padre. Él no era un criminal. Entonces todas esas pruebas están equivocadas. Están mintiendo. Todos están mintiendo para proteger el legado de Javier Vega. Era inútil. Marisol había construido su realidad y nada, ninguna prueba, ningún testimonio iba a cambiarla. ¿Envenenaste a Catalina Moreno y Dolores Sanz?, preguntó la fiscal en su contrainterrogatorio. No. Entonces, ¿cómo explicas la digoxina en sus sistemas? No puedo explicarlo. Tal vez tenían problemas cardíacos. Y la digoxina encontrada en tu bolso el día de tu arresto era para mi propia condición cardíaca. No tienes condición cardíaca, los exámenes médicos lo confirman. Entonces fue plantado. Todos ustedes conspiraron contra mí. La fiscal suspiró. Sin más preguntas. El jurado deliberó durante 2 días. 2 días de espera angustiante donde Ricardo y yo caminamos por Barcelona distrayéndonos con museos y cafés, pero sin poder pensar realmente en otra cosa que no fuera el juicio. ¿Y si la declaran inocente?, preguntó Ricardo en la segunda noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante cerca de nuestro hotel. No lo harán, dije con más confianza de la que sentía. La evidencia es abrumadora. Pero su abogado fue bueno. Te hizo parecer controladora. Me hizo parecer débil. Hijo, ese es su trabajo, crear duda. Pero el jurado es inteligente. Vieron las pruebas, escucharon las grabaciones, saben la verdad. Espero que tengas razón. En la tarde del segundo día nos llamaron de vuelta. El jurado había llegado a un veredicto. La sala estaba aún más llena que el primer día.
Ricardo se sentó a mi derecha Santiago, quien había testificado para la fiscalía sobre su reclutamiento por Marisol a mi izquierda. Isabel y Marcos detrás de nosotros. Una extraña configuración familiar, pero nuestra. Marisol fue traída. Se veía cansada, derrotada en cierta forma, pero con esa chispa de desafío aún en sus ojos. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió el portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con gafas. En el cargo de asesinato en primer grado de Catalina Moreno, ¿cómo declara el jurado a la acusada culpable? Un murmullo recorrió la sala. La hija de Catalina rompió a llorar. En el cargo de asesinato en primer grado de Dolores Sanz, ¿cómo declara el jurado a la acusada culpable? El sobrino de Dolores cerró los ojos susurrando lo que parecía una oración. En el cargo de intento de asesinato de Ariana Vega, ¿cómo declara el jurado a la acusada culpable? Ricardo apretó mi mano tan fuerte que casi dolió. El juez continuó con los otros cargos: fraude, conspiración, falsificación de documentos. Culpable, culpable, culpable. Cuando terminó, Marisol permaneció inmóvil, sin lágrimas, sin colapso dramático, solo una calma inquietante. Marisol Delgado, dijo el juez, ha sido encontrada culpable de múltiples cargos graves. La sentencia se dictará en 2 semanas. Hasta entonces permanecerá bajo custodia. La sacaron. En el umbral se giró para mirarme una última vez. Sus labios formaron palabras silenciosas que pude leer claramente. Esto no termina. Pero sí terminaba. Ya había terminado. Afuera del tribunal los reporteros nos rodearon. Marcos manejó las preguntas mientras Ricardo y yo nos quedamos en segundo plano. Pero una reportera logró acercarse. Señora Vega, ¿cómo se siente?, pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Aliviada, dije honestamente. Triste por las familias que perdieron a sus seres queridos, agradecida de estar viva y esperanzada de que mi hijo pueda comenzar a sanar ahora. ¿Algún consejo para otras personas en situaciones similares? Miré directamente a la cámara. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Confíen en sus instintos, busquen ayuda y sepan que no están solos, sin importar cuánto los hagan sentir así. 2 semanas después regresamos para la sentencia. El proceso fue más breve esta vez. La fiscal recomendó cadena perpetua sin libertad condicional. El abogado defensor pidió clemencia citando la infancia traumática de Marisol. El juez escuchó a ambos, luego habló. Marisol Delgado, sus crímenes son particularmente atroces porque se aprovechó de la confianza, de la vulnerabilidad del amor mismo. Manipuló a familiares para atacar a sus propios seres queridos. Asesinó a 2 mujeres inocentes y casi asesina a una tercera. Mientras que su historia personal genera simpatía, no excusa sus acciones. Hizo una pausa. Por los cargos de asesinato en primer grado y los cargos relacionados, la sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Que Dios tenga piedad de su alma. El mazo golpeó. Final. Marisol fue llevada fuera. Esta vez no miró atrás. Javier Ruiz, que había testificado contra ella, recibió 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 15. No justicia completa, pero algo. Santiago no recibió tiempo en prisión, pero sí 5 años de libertad condicional, 1000 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar restitución. Más importante, perdió todo derecho a mi patrimonio. Lo reescribí de mi testamento dejando todo a Ricardo y a varias organizaciones benéficas que ayudan a víctimas de abuso. Santiago lo aceptó sin pelear. Lo merezco, había dicho. Y más. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo, pero no hoy. Hoy necesitaba enfocarme en el hijo que me había protegido, no en el que me había traicionado. 6 meses después del juicio, Ricardo y yo estábamos sentados en la terraza de la villa mirando el amanecer sobre el Mediterráneo. Era febrero frío, pero claro, el tipo de mañana que te hace agradecer estar viva. Ricardo había engordado 15 kilos, peso saludable que había necesitado desesperadamente. Su rostro tenía color nuevamente. Sonreía más. Las pesadillas habían disminuido a 1 o 2 por mes en lugar de cada noche. Mamá, dijo de repente, he estado pensando en algo. Kemi, quiero hablar públicamente sobre lo que pasé, sobre el abuso, sobre cómo los hombres también pueden ser víctimas. Me giré para mirarlo. ¿Estás seguro? Será difícil. La gente puede ser cruel. Lo sé,
Pero durante el juicio después de mi testimonio recibí docenas de mensajes de hombres que dijeron que mi historia los había ayudado a reconocer su propio abuso, que les había dado valor para pedir ayuda. Sus ojos brillaban con determinación. Si puedo ayudar aunque sea a una persona más, mamá, vale la pena. Entonces hazlo, dije poniéndome mi mano sobre la suya. Y estaré a tu lado en cada paso. Comenzó pequeño, una entrevista con un periódico local, luego un blog que rápidamente se volvió viral, luego invitaciones para hablar en conferencias sobre violencia doméstica. Ricardo encontró su voz, y al hacerlo encontró su propósito. Yo por mi parte me uní a la junta de una organización que ayuda a víctimas mayores de abuso financiero. Usé mi experiencia y mi dinero para ayudar a otros a protegerse de depredadores como Marisol. Isabel y yo nos hicimos aún más cercanas. Ella bromeaba que éramos el equipo de detective más improbable de España, una viuda y una ex policía resolviendo crímenes desde nuestras villas de playa. Santiago y yo comenzamos terapia familiar. Era lento, doloroso, pero estábamos avanzando. Él había cambiado, o tal vez finalmente había madurado. Estaba trabajando un empleo honesto, pagando sus deudas, reconstruyendo su vida paso a paso. No espero que me perdones, me había dicho en nuestra tercera sesión, pero espero que algún día puedas al menos no odiarme. Nunca te odié, respondí honestamente. Estaba herida, enojada, decepcionada, pero nunca odio. Eres mi hijo, Santiago, siempre lo serás. No era reconciliación completa, pero era un comienzo. Ricardo se casó nuevamente. Una boda pequeña e íntima en mi villa frente al mar. Su nueva esposa Carmen era profesora de primaria, amable, paciente, con una risa que iluminaba habitaciones. Nada como Marisol. Los vi intercambiar votos, vi las lágrimas de felicidad en los ojos de mi hijo y supe que había sanado. Tal vez no completamente, las heridas así nunca sanan del todo, pero suficiente para amar de nuevo, confiar de nuevo, vivir de nuevo. Santiago fue padrino. Él y Ricardo habían reconstruido su relación volviéndose más cercanos de lo que habían sido en años. Me había tomado más tiempo a mí perdonar a Santiago, pero eventualmente llegué allí. La vida era demasiado corta para cargar rencores, y él había probado su cambio con acciones, no solo palabras. En mi discurso durante la recepción miré a mis dos hijos, ambos hombres adultos, ahora ambos habiendo pasado por sus propias batallas, y sentí una gratitud abrumadora. Hay una lección que aprendí en los últimos años, dije a los invitados reunidos. El mal existe. Hay personas que buscarán hacernos daño, aprovecharse de nuestra amabilidad, nuestro amor, nuestra confianza. Pero también hay bondad. Hay personas como Isabel, como Marcos, como el detective García, que pelean por los vulnerables. Y hay resiliencia en todos nosotros que no sabíamos que teníamos hasta que nos vemos forzados a encontrarla. Levanté mi copa. A Ricardo y Carmen, a nuevos comienzos, a segundas oportunidades, a la familia que elegimos y la familia que amamos, y a la fuerza que encontramos cuando no tenemos otra opción. Salud. El brindis resonó a través de la terraza sobre el mar hacia el futuro. Esa noche, después de que los invitados se fueran, me senté sola en el balcón con una copa de vino. Las estrellas brillaban sobre el Mediterráneo, las mismas estrellas que Javier y yo solíamos mirar juntos en este mismo lugar. Lo hicimos bien con ellos, susurré hacia el cielo. A pesar de todo, criamos buenos hombres. El viento sopló suavemente como una caricia de respuesta. Sonreí, bebí mi vino y me permití sentir algo que había olvidado durante los años oscuros del duelo y el trauma reciente: paz. Verdadera, profunda, merecida paz. Tenía 64 años. Mi cabello estaba completamente gris ahora. Mi cuerpo tenía las marcas del tiempo. Pero mi espíritu era más fuerte de lo que jamás había sido, porque había peleado una batalla que muchos no sobreviven. Había protegido a mi hijo de un monstruo. Había enfrentado la traición, el miedo, la amenaza de muerte misma, y había ganado, no porque fuera especial o poderosa, sino porque cuando importó, cuando todo estaba en riesgo, elegí no ser víctima, elegí pelear, y esa elección marcó toda la diferencia. Mi teléfono vibró, un mensaje de Ricardo. Gracias, mamá, por todo, te amo. Respondí, te amo también, hijo, siempre. Terminé mi vino, miré el mar una última vez y entré a la casa. Mi casa, segura, protegida, mía. Mañana sería otro día.
Habría nuevos desafíos, nuevas alegrías, nueva vida por vivir. Pero por esta noche simplemente existía en este momento perfecto de Victoria tranquila. Una mujer de 64 años que había salvado a su familia. Una madre que había protegido a su hijo. Una sobreviviente que se había negado a ser víctima. Ariana Vega. Y mi historia no había terminado. Apenas estaba comenzando de nuevo.